Continuamos con nuestra aplicación para administrar países. Vamos a ejecutar primero la aplicación para ver su comportamiento. Manda este mensaje que dice conectado, que decir que sí se conectó a la base de datos. Y muestra esta interfase donde uno puede colocar el nombre del país y oprimir agregar y borrar. Entonces vamos a poner aquí como nombre de un país prueba 4. Le vamos a poner agregar, dice insertado, y prueba 5 le voy a poner borrar, país no existe, prueba 4, país borrado, prueba 5, agregado, está insertado, otra vez agregar, país duplicado. Entonces hemos mostrado que cuando se repite dos veces, por más de una vez el nombre del país, bueno, dice que está duplicado el nombre, y cuando se coloca una vez un nombre que no existe y al darle borrar, bueno, dice que el país no existe. Entonces ya tiene algún tipo de validación. ¿Dónde se hace ese tipo de validación? Bueno, es lo que vamos a agregarle a la anterior funcionalidad. En el nombre de las propiedades de la clase no se modificó. El procedimiento que inicializa los valores tampoco se modificó. El load, que es la invocación nada más del init, tampoco se invocó. Pero en el agregar, fíjense cómo ya se agregaron nuevas cosas. Y la clave está en el siguiente. En el comando en el que se iba a ejecutar ya no está el insert como estaba, que es el comando SQL que se ejecuta para poder insertar un registro, sino que ahora nada más está un nombre. ¿Este nombre qué es? Este nombre es un store procedure. Aquí en el command type también lo que cambió es que aquí dice que command type, en lugar de decir text, es store procedure. Un store procedure es un procedimiento que está almacenado dentro del servidor de base de datos y nos permite realizar validaciones y acciones SQL. Este store procedure puede ser de puro código SQL o puede ser un procedimiento embebido que puede ser escrito en .NET. Bueno, entonces, ¿cómo se definió este procedimiento? Agregar país. Vamos al SQL y aquí está create proc procedure. Algunos gestores como SQL permite la abreviación de procedure, en otros no. MySQL, por ejemplo, no lo permite. Y ahí está el nombre de procedimiento y sin paréntesis estarían todos los nombres de los parámetros. En este caso se necesita poner nombre del parámetro precedido siempre por una arroba y el tipo de dato. Si tuviéramos más parámetros, coma, y sería el siguiente parámetro, etcétera. Al final terminan con la palabra as y viene una validación si existe, y dentro de paréntesis, aquí están los paréntesis, viene una consulta que si por lo menos aparece un registro en esta consulta, este exist regresa verdadero. Entonces estamos agregando si existe un país cuyo nombre sea igual al nombre que se envía, pues entonces está duplicado y se retorna un valor. En este caso se escogió 1. Y si no existe un país donde el nombre sea igual al nombre que se envía, entonces se inserta en la tabla países ese valor. Fíjense que esta era la sintaxis que anteriormente nada más estaba. Ahora está precedida de una validación dentro de un procedimiento y se retorna otro valor. Es decir, se retorna un valor si hay un error y otro valor si está bien, y se realiza la operación. Este begin y el end es la diferencia, que en la parte verdadera no lo hay, porque aquí nada más hay un comando. El begin y el end son los delimitadores que son obligatorios en este if, en SQL Server, si se tienen más de un comando. Y aquí está la forma de probarlo. Se declara una variable, que en este caso es entera, porque el return solo puede devolver enteros, y se ejecuta este procedimiento y se dice, y sus resultados, el resultado del return, guárdalo dentro de esta variable. Si se fijan, esto tiene el formato de una operación de asignación. El resultado de esta función se le coloca en esta variable res, y después sin paréntesis el valor de cada uno de los parámetros. Podría hacer comas aquí y poner más valores separados por comas, y al final, como si fuera un printf o un echo, selecciona @res, es decir, para saber qué ocurrió. Entonces, por ejemplo, aquí dice prueba 5. Vamos a antes hacer una consulta
y vámonos al inicio, y aquí dice prueba 5 ya está agregado. Entonces, si trato de insertar un registro llamado prueba 5, voy a ejecutarlo, control E, y me devuelve un 1. Me devuelve un 1 que es error, nombre duplicado. Ahora, si le pongo prueba 6, ejecuto, y me dice una fila afectada y 0. Quiere decir que sí pudo realizar la operación. Vamos a hacer una consulta, y hasta el inicio aquí está prueba 6, ¿no? Prueba 5 es el que estaba, prueba 6 es el que se agregó. Aquí está el prueba 6. Ahora, entonces ya validamos que nos devolviera un error y nos devolviera un OK. Eso es lo que tenemos que hacer previo a utilizarlo aquí en el Visual Basic. Entonces, agregar país necesita dos parámetros. Un parámetro que cache el retorno y otro parámetro que cache el valor de entrada que se le va a dar al procedimiento. Entonces, aquí se definió una variable nueva que sería esta variable param4command como una referencia al objeto SQL parameter, y el resultado del comando como un entero para cachar aquí el resultado del return. Entonces el SQL parameter, aquí se le va a dar un objeto, aquí se va a generar el objeto cuyo nombre es @return y cuyo tipo de dato es un entero. SQLDBType es una enumeración y el tipo entero, bueno, se prepara para indicar que va a regresar un integer. La dirección del parámetro se tiene que marcar indicando que su dirección es un valor llamado return value de esta enumeración parameter direction, para decir que ahí se va a cachar un return, y se agrega como parámetro ese parámetro. Entonces aquí en estas dos líneas se definió, y en esta línea se agregó ese parámetro al comando que ya habíamos platicado del SQL command en el anterior video. Se le ponía el nombre de la conexión a la que estaba relacionado, el nombre del comando, en este caso sería el nombre del procedimiento, y se indicando que es un procedimiento. Se le agrega a ese mismo comando, se le agrega en su colección parameters, se le agrega ese parámetro que se acaba de definir. El parámetro número 2 es, ahora le llamé @nom, cuyo valor es lo que hay en la caja de texto del nombre. Su tipo de dato es un string, su dirección es input porque es un parámetro de entrada de datos, su tamaño es 40 porque son 40 caracteres los que acepta. ¿Por qué no se define aquí el tamaño cuando se declara un parámetro de tipo entero? Porque no necesita uno definir un entero de qué longitud es. Uno determina el tamaño solamente cuando son variables que desconozca su tamaño, el SQL, y el int ya lo conoce. Entonces el string no sabe cuál es su tamaño máximo, entonces sí se le debe de indicar que en este caso es 40. ¿Dónde vio el 40? Lo vi en el nombre del parámetro en la base de datos. Después se agrega ese parámetro y al final se ejecuta como lo habíamos ejecutado antes, pero después de la ejecución, dentro de la variable entera que ya habíamos declarado, se dice que esa variable entera es igual, y entonces uno vuelve a ir a ese comando, a la colección parameters, al return. El return era el nombre del parámetro dado que era de tipo return value, o sea donde se cacha ese return, y ese @return se coloca .value para saber qué valor tiene ese parámetro, y en una instrucción select, o puede ser en un if, si es 0 está bien y si no, error. Y en el caso del borrar, bueno, hay un procedimiento para borrar. Se coloca lo mismo, se le indica que es un procedimiento, se le indica que necesita su parámetro de retorno, se le indica que necesita un nombre que se va a sacar de esta caja de texto, es un string, etcétera. Se ejecuta y lo mismo, el parámetro return, después de haber ejecutado, se verifica que hay, se dice que está borrado o que el país no existe, ¿no? En la definición del borrado es muy parecida a la anterior, el procedimiento borrar país, pero aquí se verifica que si no existe el nombre que llegó en la tabla de países, entonces se retorna y viene un número 2. ¿Por qué un número 2? Porque nos conviene enumerar los errores incrementalmente del 0 en adelante o del 1 en adelante, para posteriormente esos mensajes que están en español en código duro reemplazarlos en un archivo
por textos en inglés, pero después lo veremos. Y la instrucción de ejecutar es un delete. En este caso es discutible este delete, ahorita lo estoy poniendo para ejemplificar otra acción. Discutible este delete, entonces borrarle la tabla de países donde el nombre es igual al nombre recibido y se retorna un 0. Entonces ya se comprobó que funcionan estas dos, desde el inicio del video, estas dos modalidades, estas dos funcionalidades, agregar y borrar.